Gente, ¿cómo andan? Tenemos a Bitcoin en $103.600. Nosotros dijimos la última vez en el último video que si Bitcoin tenía algún retroceso a la media de 55, no hacía falta ni que toque esa media para poder entrar. No obstante, es verdad que el precio ni siquiera se acercó a esa media de 55 y sigue subiendo. Nosotros sabemos que compramos cuando tenemos retrocesos, tenemos caídas o consolidaciones. Si no tenemos ninguna de esas tres cosas, anótenlo: caídas, consolidaciones o retrocesos, no se compra. Yo lo que me estaba esperando, obviamente, para analizar alguna compra, no nosotros, no desde la comunidad privada en la cual compramos ya hace bastante, en la cual analizamos posiciones en futuro, long, short. A ver, claramente, como digo siempre, no te esperes encontrar en la comunidad privada simplemente operaciones en long y en short, sino patrones idóneos para entrar al mercado y poder operar por tu propia cuenta. No obstante, lo último que operamos en futuros fue un short, el cual por suerte le sacamos un 20% de profit. Reitero, si vos te querés unir a la comunidad, le podés dar unirse a la parte de abajo, al lado del botón de suscripción. No obstante, quiero que quede claro, como digo siempre, porque después me vienen a reclamar, que no doy señales todos los días, y esto es porque no siempre encontramos entradas en futuros en Bitcoin ni en ningún activo. No tenemos por qué operar todos los días futuros. Acá la gente que piensa que esto se trata de un ingreso mensual, el cual todos los días tenés que meterte y operarlo y sacar sí o sí dinero del mercado, ganancias del mercado a diario, claramente estás confundido y vas a terminar, lo más probable al menos, perdiendo todo en el mercado si vos intentás operarlo todos los días. Hay momentos en los cuales hay entrada y hay otros momentos en los cuales no. Entonces, dividámonos en dos partes. Primero, spot. ¿Qué quiere decir spot? Spot quiere decir comprar un activo sin pedir prestado dinero, simplemente comprándolo, y si el precio de ese activo baja y se va a $1, vos seguís teniendo la misma cantidad de tokens de ese activo, obviamente devaluado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos metemos en futuros? En futuros nosotros sabemos muy bien que estamos pidiendo dinero prestado, estamos tomando un préstamo para invertir con capital que nos presta el exchange, la plataforma en la cual operamos criptos. Entonces, cuidado con meterse en futuros todos los días, con tratar de encontrar entradas a diario. Nosotros nos concentramos no solamente en encontrar entradas en futuros, sino también en hacer videos de calidad, encontrando, por ejemplo, entradas en acciones a largo plazo. A propósito, hoy a la noche voy a estar subiendo la segunda parte del video de acciones, en las cuales creo que tenemos un gran futuro de acá quizá a años, de acá a 2-3 años. Creo que son acciones las cuales van a tener un muy buen desarrollo, al menos desde el aspecto técnico. Entonces, tratemos de entender dos o tres cosas. No tenemos por qué estar operando y encontrando señales de compra de long o short todos los días. No tiene por qué ser así. El mercado no es así, se mueven ondas y a veces tenemos que esperar que se den esos retrocesos importantes para poder entrar al mercado. Mientras que los que compraron en spot, lo cual yo creo que es lo más sano, entrar en spot y alejarse de futuros, estamos ganando, entramos en la media de 55, la gente que me sigue hace bastante sabe por qué para mí los $94.000 fue una zona de compra en el gráfico diario. Cuando mucha gente estaba diciendo que a partir de ahí nos íbamos a 85, a 77, yo dije, si el precio se va a 85 o a 77, perfecto, que se vaya y nosotros compramos un poco más en esos precios. Ahora, es imposible decir que esta no era una zona de compra, y no lo estamos diciendo hoy que ya vimos el movimiento alcista que tuvo Bitcoin, lo estamos diciendo desde que el precio estaba ahí. Las razones son muchas, ya las repetí muchas veces, podés ir a ver videos viejos si tenés alguna duda. Hoy en spot para mí no hay entradas, al menos en gráfico diario no hay entrada, y vamos a analizar un gráfico de 4 horas en el cual en las próximas horas por ahí. ¿Y por qué digo por ahí? Porque siempre está atado a que el mercado haga lo que tenga que hacer. En las próximas horas podemos encontrar alguna entrada en futuros, la cual como siempre la voy a estar mostrando en la sección de solo miembros, en la sección de la comunidad privada. Ahora, quiero que analicemos bien un gráfico diario. ¿Qué sucede en un gráfico diario? ¿Qué dijimos la última vez? Cuando el precio estaba básicamente rompiendo esta resistencia, que sí o sí íbamos a tener alguna que otra vela roja, algún que otro retroceso. ¿Para qué? Para sacar a los que se estaban apalancando en posiciones en long acá. Acá la gente estaba entrando al alza, estaba entrando apalancada a 125x en long porque el precio los estaba convenciendo de que iba a seguir subiendo, y justo acá se viene una vela roja la cual liquida a los sobreapalancados. Obviamente si vos entraste a 5x, 6x, todavía no estás liquidado. No obstante, la gente que entró en un apalancamiento extremo seguramente se fue liquidado con esta vela del día de ayer. ¿Y qué tenemos posterior a eso? Una vela verde, la cual básicamente es la vela actual, que nos está diciendo que al menos por ahora el precio no quiere seguir corrigiendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque básicamente nosotros sabemos perfectamente que cuando el precio
rompe una resistencia y se tiene que encargar de liquidar a las personas que entraron en el long tarde, es decir, a las personas que entraron pensando que el precio iba a subir y especulando en función a eso y operando futuros apalancados en función a eso, es decir, operando en este momento al alza, justo en ese momento el precio nos tiene que caer. ¿Para qué? Para liquidar esas posiciones sobreapalancadas. Ahora, lo que estoy viendo yo es que el precio cayó un poco y volvió a recuperar esos valores de 104.800, incluso llegó hasta los 109.000 dólares, marcando máximos históricos. No es poca cosa, es decir, en el día de hoy marcamos máximos históricos, pero volvimos a caer a valores de 104.000 en los cuales estamos actualmente. No obstante, lo que me quiero concentrar es en este patrón importante en el cual liquidamos posiciones en long, pero recuperamos el precio. ¿Por qué quiero concentrarme en esto? Porque creo que esto nos va a estar marcando los próximos 2, 3, 4 días que vamos a tener en Bitcoin. Nos va a estar marcando el futuro de Bitcoin. Y lo que quiero que analicemos es algo muy parecido a lo que, por ejemplo, tuvimos acá. Acá ocurrió algo muy parecido, rompimos la resistencia, liquidamos con esta vela roja. Ahora, una vez que recuperamos rápidamente esos valores de la resistencia anterior, mejor dicho, de la ruptura anterior, es cuando al menos yo creo que podemos tener una continuación en un corto plazo. Por eso digo, esto nos puede decir los próximos 3, 4 días de Bitcoin, no los próximos 4 meses. Podemos tener en el corto plazo algún tipo de subida de precio más. Quiero que se entienda y para eso voy a hacer un dibujo. Cuando nosotros tenemos una resistencia, vamos a llamar a esta resistencia A, nosotros vemos que el precio sube, acá la gente entra en long y el precio ahí tiene que caer para liquidar a esos longs. Ahora, tenemos que prestarle mucha atención a cómo es esa caída, porque si esa caída se profundiza, lo que quiere decir es que está tratando de seguir liquidando a los sobreapalancados, de seguir liquidando a los 10x, 15x, ¿por qué no? 9 u 8x. Ahora, si nosotros vemos que el precio no sigue cayendo, no hace esto, sino que vuelve rápidamente en una vela a recuperar esa resistencia, esa nueva resistencia que se generó por la ruptura de la resistencia A, lo que yo especulo a partir de ahí es quizá una leve consolidación para tener un movimiento más alcista. Al menos es lo que a mí el precio me marca cada vez que hizo algo parecido a esto. Lo importante acá obviamente es este patrón que vemos acá. Y eso es algo muy parecido a lo que tenemos en el caso actual. Quiero que entiendan por qué. Quiero hacer énfasis en esto para que se entienda. El precio rompe máximo anterior. ¿Cuál máximo anterior? Este. Lo que vendría a ser la resistencia A. Con esta vela roja liquidamos posiciones en long, pero no seguimos cayendo. Recuperamos rápido ese precio. Bueno, para mí eso lo que significa es que quizá en los próximos días podemos volver a testear esos valores de 108.400, ¿por qué no 109.000 dólares? Ahora, ¿esto quiere decir que el precio se va a ir a 120.000 mañana? ¿Que no vamos a ver nunca más valores de, por ejemplo, 99.000, 98.000? No, yo no estoy diciendo eso. Puede pasar, sí. Lo único que yo estoy diciendo es que en el cortísimo plazo, o al menos en el corto plazo de acá a 3, 4 días, podemos encontrar algún tipo de subida de Bitcoin después de algún movimiento de consolidación en esta zona. Ahora vamos a ir a un gráfico de 4 horas en el cual vamos a tratar de encontrar, entre comillas, la mejor entrada. Digo entre comillas porque ustedes saben que la mejor entrada en este mercado no se puede encontrar. Nunca vamos a comprar en el precio exactamente más bajo y a vender en el precio exactamente más alto. Es decir, yo les aseguro que nadie, absolutamente nadie, al menos ningún mortal común que no mueva el mercado, compró acá y vendió acá. Eso se lo puedo asegurar. No obstante, quiero que analicemos qué puede pasar en un gráfico de 4 horas, qué tenemos en un gráfico de 4 horas. Voy a estar también mostrando por qué no operé posiciones en long en un gráfico de 4 horas y qué pienso hacer las próximas horas. Entonces, gráfico diario creo que ya está totalmente dicho. No solo lo que pasó, no solo por qué se dio esta vela roja, sino también la importancia de esta vela verde. Ahora, ojo, cuidado, porque esta vela verde, si bien es verdad que es una vela que recupera el precio anterior, que recupera ese máximo que formó de los 104.600, también es una vela verde con mucha o una gran absorción por la parte de arriba, es una vela que tiene un gran mechazo por la parte de arriba. Entonces, por eso digo que tenemos que tener cautela y no tratar de predecir todos los movimientos de Bitcoin, sí poder proyectar de acá a 4 o 5 días. Ahora, no pensemos que con esta vela, con este mechazo por la parte de arriba, mañana vamos a estar en 120.000 dólares o vamos a romper esta resistencia ya, mañana con fuerza, y nos vamos derecho a 120.000. Puede pasar, reitero, eso tranquilamente puede pasar. Ahora, lo importante si pasa eso es que nosotros hayamos comprado 94.000, no que compremos ahora. Porque mucha gente debe estar pensando que ahora con la noticia de Donald Trump asumiendo como presidente de Estados Unidos, hay que comprar acá, cuando se dio la noticia. Y mucha gente que no analiza el precio, sino que analiza noticias, no ve lo que pasó antes, no ve que el precio ya viene subiendo hace muchos días. Por eso es que digo, no compremos por noticias, no nos dejemos llevar por las noticias y entremos al mercado en soportes
Este soporte en realidad no solamente se da porque esta es una vela con absorción por la parte de abajo, sino también porque estamos en una zona de soporte, marcado por la media de 55 periodos, con una pseudo divergencia en el gráfico diario, es decir, mínimos crecientes que forman pendientes alcistas y mínimos decrecientes por el precio. Bueno, todos estos aspectos nos estaban a nosotros marcando que se podía dar un movimiento alcista en Bitcoin. No obstante, si vos querés comprar acá por la noticia de Trump, yo no te voy a decir que está mal, podés de acá a 3 meses estar ganando. Ahora, vos estás comprando por noticias, vos no estás comprando por una estrategia, vos no estás comprando por un indicador mínimamente, ¿no? A ver, está mal comprar por un indicador claramente. No obstante, vos ni siquiera estás haciendo eso, vos estás comprando puramente por una noticia, por un fundamental, y eso para mí al menos no es correcto. Ahora sí, habiendo quedado claro un gráfico diario, vamos a un gráfico de 4 horas y tratemos de encontrar el gatillo, tratemos de encontrar la mejor entrada. En un gráfico de 4 horas, la razón por la cual yo últimamente, desde esta posición que operé en short, no estuve operando futuros, es primeramente porque en un gráfico diario tengo todas velas verdes, puras velas verdes, y lo ideal sería tener un retroceso en el gráfico diario para poder involucrarnos en futuros. Segundo, si yo me voy a un gráfico de 4 horas, lo que estoy viendo es una gran divergencia bajista que se está formando en el precio. Esto quiere decir que el precio de Bitcoin, a ver, dejemos en clara primero la divergencia bajista. Tenemos máximos cada vez más altos que forman líneas ascendentes, pero por el indicador tenemos máximos cada vez más bajos que forman líneas descendentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio cada vez sube pero con menos volumen. Esto no es un indicio certero de que el precio de Bitcoin va a caer y ahora voy a pasar a explicar por qué. Incluso esto nos puede estar dando a nosotros una posible entrada, la cual, como digo siempre, la vamos a estar trabajando en la comunidad privada. No obstante, la gente de la comunidad sabe perfectamente que nuestro contenido va más allá de simplemente encontrar entradas en long o en short, entonces quiero repetirte que no te unas simplemente para encontrar señales. No es un grupo de señales, sino que un grupo de aprendizaje en el cual lo que tratamos de hacer es encontrar patrones ganadores y que cada uno pueda operar por su propia cuenta y no necesite ningún youtuber que en el largo plazo le tenga que estar diciendo acá se entra o acá no se entra. Entonces, habiendo aclarado eso, que no es poca cosa, porque si no después mucha gente me empieza a recriminar que es un grupo donde es mentira, que no se dan señales todos los días. No, es verdad, no se dan señales todo el tiempo porque no todo el tiempo tenemos que estar operando el mercado. Ahora sí, gráfico de 4 horas, divergencia bajista por el precio, ¿qué puedo esperar en Bitcoin para entrar, para involucrarme en un gráfico de 4 horas, si es que tengo pensado hacerlo, y operar ese futuro movimiento alcista que proyecto en un gráfico diario, que no sé si se va a dar ahora? Yo para operar el mercado tengo que proyectar, si no proyecto no puedo operar el mercado, porque estaría todo el tiempo viendo el presente y el pasado y nunca proyectando de acá al futuro. Entonces lo que cuenta es lo que suceda del presente al futuro, y del presente al futuro, al menos al futuro en el medio plazo, de acá a 4 días, puedo esperarme un Bitcoin por encima de los precios actuales. Una vez que llegamos a esa conclusión, bajamos de temporalidad, vamos a un gráfico de 4 horas e interpretamos o tratamos de interpretar lo que está sucediendo en el gráfico en comparación y en función a lo que sucede en los indicadores. Entonces, ¿qué tenemos? Divergencia bajista, valles que se están formando cada vez más bajos y en el precio máximos cada vez más altos. Entonces, ¿por qué para mí esto no es totalmente negativo, pero sí es una señal, para no comprar ya o para no abrir posiciones en long ya a esta hora del día? Por ejemplo, veamos este patrón. Tenemos un patrón muy parecido, repetido obviamente, que se vio en el pasado, muy parecido al que tenemos hoy por hoy en gráfico de 4 horas. Tenemos máximos cada vez más caros en el precio, máximos cada vez más altos, los cuales forman líneas diagonales alcistas, mientras que en el indicador empezamos a formar máximos cada vez más bajos que forman líneas verticales, mejor dicho, diagonales bajistas. En este caso tuvimos un futuro próximo alcista. Ahora, ¿qué tuvimos que esperar antes de ver ese movimiento alcista? Tuvimos que esperar dos cosas. Primero, a que el monitor complete el desarrollo bajista, es decir, haga un valle rojo claro, y que el precio se ponga levemente por debajo de la media móvil, o mínimamente cerca de la media móvil, y se mantenga en esa zona. Una vez que nosotros vemos esas dos cosas, que se termina de desarrollar el patrón y que el precio no rompe la media de 55, lo que nos está diciendo el precio ahí es que tuvo una divergencia bajista, es decir, tuvo un patrón claro de caída, e incluso con ese patrón claro de caída el precio no cayó, y eso se transforma a partir de ahí en un indicio alcista. Es decir, tuvimos un patrón clarísimo en el cual el precio tendría que haber caído, pero no lo hizo. ¿Cuál tiene que ser nuestra conclusión ahí? Al menos, ¿cuál es mi conclusión? Que el precio en probabilidad tiene más chances de subir. Acá otra vez lo mismo, tenemos máximos cada vez más altos que forman líneas diagonales alcistas y
por el indicador máximos cada vez más bajos, más pequeños, que forman líneas diagonales bajistas. No obstante, si nosotros esperamos a que se termine de desarrollar o mínimamente que se desarrollen 5, 6, 7 velas de ese valle rojo y que el precio no rompa la media de 55 y se mantenga cerca de ella, lo que vemos ahí, posterior a la divergencia bajista, la cual nos tendría que haber mandado a Bitcoin en este caso a precios inferiores, cuando vemos que se desarrolla esa divergencia y no tiene su efecto, ahí la conclusión es que el precio tiene chances de subir. Entonces, ahora vamos a la actualidad. ¿Cómo aplicamos lo que acabamos de analizar al caso actual para ganar en el futuro? Reitero, el objetivo de esto es aprender a ganar en el futuro, tanto de la comunidad privada como de los videos públicos. No es analizar el precio simplemente, sino saber encontrar entradas. Entonces, ¿cómo lo analizamos en este caso? Tenemos primeramente que esperar que se termine de desarrollar todo el valle bajista, que se desarrolle un valle rojo, idealmente que el ADX también salga por debajo de la línea horizontal esta que tenemos acá, es decir, que se termine la fuerza del retroceso y fundamentalmente, idealmente, que el precio no rompa la media de 55, no rompa esta zona. ¿Se puede poner por debajo? Sí, tranquilamente. Ahora, que no rompa esa zona con fuerza sería ideal para pensar en un Bitcoin a partir de ahí sí, con movimientos hacia los 109.000, 110.000 dólares. A ver, esto es una flecha, ¿no? Es un dibujo. No tiene por qué subir hasta los 112.000 dólares porque en el dibujo yo puse que va a subir hasta los 112.000 dólares. No, puede tranquilamente subir hacia los 109.000, 108.000 dólares. Entonces, en las próximas horas, en las próximas 8 o 12 horas, si vemos que se forma un patrón rojo, que el precio se mantiene por encima de la media, idealmente sería por encima de la media móvil de 55, podemos ahí sí pensar en hacer o en operar alguna posición que otra en long. Hasta que no se dé ese patrón, al menos para mí, no es long, no es una señal clara de long. No intentemos operar futuros a cada rato, no lo voy a parar de repetir porque es un error que cometen muchas personas al entender a esto como un ingreso mensual y al entender a esto como algo que nos tiene que dar lucro todos los días. No es así. Nosotros en la comunidad privada, el 90% de las posiciones en long o en short que trabajamos son exitosas. ¿Y por qué son exitosas? Porque no operamos el mercado todo el tiempo. Esa es la clave para tener una buena efectividad en futuros. Y como digo siempre, concentrémonos en las compras en spot. Lo que acá nos va a dejar verdaderas ganancias son las compras que hacemos en spot, las compras que hacemos en un medio plazo, encontrando zonas de soporte, mirando gráfico diario, no mirando gráficos de 4 horas, porque reitero, los gráficos que nosotros nos van a dejar aprendizajes, ganancias y buenas inversiones son los gráficos de medio o largo plazo, no los gráficos de corto plazo. Porque aparte, para intentar predecir movimientos a corto plazo necesitamos mucha más experiencia y mucho más tiempo en el mercado. En cambio, para adivinar o predecir, mejor dicho, movimientos a largo plazo o a medio plazo, podemos hacerlo con menos tiempo y con menos trayectoria en el mercado. Entonces, espero que haya quedado en claro todo, especialmente, primero, lo que analizamos en un gráfico diario, cuando el precio rompe una resistencia anterior, tiene esa vela de liquidación de longs, pero recupera el precio actual rápidamente una vela después. Bueno, eso es una señal de que en el corto plazo podemos tener algún movimiento más alcista, porque lo vimos en el pasado y lo vemos muy seguido en el pasado, entonces no es una certeza, pero sí probabilísticamente en esta semana entrante podemos ver movimientos alcistas de Bitcoin, al menos los primeros 3-4 días de la semana. Después, en función a cómo reacciona el precio, vamos a volver a hacer un análisis y a decir si la probabilidad es más o de que el precio caiga o de que siga subiendo rompiendo máximos históricos. Ahora, eso todavía no sucedió, concentrémonos en el medio plazo, concentrémonos en lo que va a ocurrir esta semana y cuando ocurra volvemos a analizar la acción del precio y volvemos a proyectar. Me pidieron que analice REI y en REI nosotros estuvimos dando entradas hace un montón. Si ustedes me siguen, si ustedes siguen frecuentemente mis videos, REI es una cripto que analizo o que analicé en casi todos los videos que subí en el último mes. ¿Por qué dije analicé y ya no lo sigo analizando? Porque no hay nada que analizar ahora en REI. REI ya subió, ya está rompiendo resistencias anteriores, entonces ahí REI no se compra. Ahí REI se vende, ahí se toman ganancias en REI, la gente que compró en un gráfico diario, la gente que pudo entender ya sea en los videos públicos como en la comunidad privada, en la cual también hice mucho énfasis en REI. ¿Por qué? Las razones, los argumentos por los cuales REI era alcista, bueno, hoy tendría que estar tomando ganancias. Ahora, yo siempre dije que esto era simplemente una consolidación, no era una zona de distribución, es decir, a mí me iba a resultar muy raro ver una caída a partir de acá. Para mí esto era una zona de acumulación y hoy evidentemente estamos viendo los resultados de esa zona de acumulación pasada. Si ahí se compra REI, no, ya no se compra. REI fue una zona de compra durante muchos días. Exactamente durante 46 días tuvimos oportunidades de compra en Raydium. Hoy por hoy para mí no. Rompiendo resistencia, lo más probable es que, si bien puede seguir subiendo un poco más, porque si Bitcoin sigue subiendo, quizá REI acompañe ese movimiento. Para mí, cuando el precio sube, las probabilidades de que siga subiendo cada vez disminuyen y por eso es que no entro ni en long ni en spot
cuando un activo está subiendo de la manera que, por ejemplo, está subiendo Rey en estos momentos. SP500, el SP500 también lo estuvimos analizando. En la comunidad privada dijimos, cuando se rompen soportes, la gente acá entra en short, es decir, esto es inverso a lo que analizamos en Bitcoin. Acá en vez de la ruptura de una resistencia está la ruptura de un soporte, para que la gente que quería comprar el SP500 a precios más baratos, ¿qué quiero decir con esto? La gente que mueve el mercado y que necesita muchas ventas para que absorban sus múltiples compras, justamente lo que tiene que hacer es que la gente venda, que el precio caiga. Y para eso están estas caídas, para simplemente meterle miedo a la gente y que los que mueven el mercado puedan comprar y así tener ganancias. Si se compra el SP500, adivina, no, claramente no se compra acá. Nosotros dijimos que se tenía que comprar el lunes 13 de enero exactamente. Me acuerdo que subimos video y dejamos una señal clarísima diciendo que se tenía que comprar ahí el SP500. Hoy por hoy para mí ahí es una cruz gigante. Entonces, gente, no me quiero extender más. Mañana vamos a estar actualizando el precio de Bitcoin. En la comunidad privada de los miembros les quiero decir que vamos a estar tratando de encontrar alguna que otra operación en futuros y hoy a la noche voy a estar subiendo videos analizando acciones a medio y a largo plazo que nos pueden estar dando lindas pero lindas ganancias. No obstante, como digo siempre, lo importante acá al principio es aprender a no perder. Una vez que aprendemos a no perder, podemos después pensar en ahí sí tener alguna que otra ganancia. Seamos realistas, nadie se va a hacer millonario en el trading. Esto no se trata de ser gurú ni de ser una persona salvadora que le hace ganar 20.000 millones de dólares por día a la gente, como andan diciendo algunos venden humo por ahí. Lo que trato de hacer es simplemente es traer contenido coherente tanto a la comunidad privada como a los videos públicos y así poder educar un poco más a la gente que piensa que las criptomonedas son una estafa o a la gente que por el contrario piensa que las criptomonedas son un mecanismo para salvarse. La realidad es que no son ninguna de las dos cosas, simplemente es un activo especulativo el cual te puede ayudar a vos a tener una rentabilidad por sobre el capital que inviertas. Si el video te gustó, te puedes suscribir, le puedes dar me gusta. Mañana vamos a estar también viendo un poco el tema criptos, cómo se está moviendo y qué puedo esperar para la próxima semana en las criptos. Nos estamos viendo entonces mañana, que tengan un muy buen comienzo de semana y chau.